Tengan un muy buen día. Para el equipo de asistencia técnica del Grupo de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es grato preparar este streaming acerca de la información financiera del contrato de aporte. Nuestra agenda del día nos indica registro de los asistentes, objetivo del entrenamiento, desarrollo de la temática de este entrenamiento y por último la despedida y cierre. En cuanto al registro de los asistentes, agradecemos ingresar al formulario de asistencia adjunto a la invitación que se realizó por correo electrónico de este streaming y diligenciar. Mi nombre es Mauricio Fernet Caicedo Chaparro, contador público, financiero del equipo de asistencia técnica. Sin más preámbulo, damos continuidad a nuestra agenda del día con el objetivo del entrenamiento. El objetivo es desarrollar una jornada de socialización de la información financiera necesaria y oportuna que se debe presentar durante la vigencia del contrato de aporte por la atención de los niños, las niñas y adolescentes con proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Esta socialización debe encaminarnos hacia la correcta utilización de la información financiera acorde a las normas contables y presupuestales que marcan los deberes contables, así como lo estipulado en el manual operativo y lineamientos que norman el contrato de aporte. La información financiera. La información financiera que emana de la contabilidad es información cuantitativa expresada en unidades monetarias y descriptivas que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad y cuyo objetivo esencial es de ser útil al usuario general en la toma de sus decisiones económicas. La información financiera solicitada en el marco del presente contrato de aporte debe emanar de la contabilidad de la entidad contratista, la cual debe ser una información confiable, relevante, comprensible y comparable. Todo con el ánimo que el contrato de aporte se desarrolle en un ambiente de transparencia y legalidad pública, así como acorde a la normatividad vigente en materia contable y financiera. Ahora bien, dentro de los componentes operativos del manual operativo, modalidades y servicios para la atención de niñas, niños y adolescentes con proceso administrativo de restablecimiento de derechos, documento aprobado el pasado mes de julio mediante resolución 4200 de julio 15 de 2021 y en concordancia con las cláusulas contractuales financieras, encontramos el componente financiero. Este componente financiero lo conforman tres aspectos esenciales: lo presupuestal, lo contable y la estructura de costos. En cuanto al presupuesto, podemos decir que es una herramienta para la planificación de las actividades, que determina de manera anticipada las líneas de acción que se seguirán en el transcurso de un periodo determinado. El presupuesto ayuda a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización, facilita mantener el plan de operaciones y permite cuantificar en términos financieros los diversos componentes de su plan de acción. Todas las personas naturales o jurídicas que contraten con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el desarrollo de programas, proyectos o servicios de protección integral deben elaborar un presupuesto anual de ingresos y gastos, en el cual se evidencie la correspondencia entre los dineros que ingresan y los gastos efectuados de manera mensual. Esto de acuerdo con lo establecido para el cumplimiento de los lineamientos y un manual operativo según modalidad, en su componente de presupuesto de ingreso y presupuesto de gasto, incluyendo en este los gastos de talento humano, el gasto de los niños, niñas y adolescentes y los gastos generales. El siguiente aspecto es el de la contabilidad. El manejo de la contabilidad
oficial debe realizarse de acuerdo con las normas generalmente aceptadas en Colombia, es decir, acorde al conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales y jurídicas, y adicionalmente ejecutarse por centro de costos. Así las cosas, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos en cuanto a la contabilidad. El presupuesto de ingresos y gastos. El contratista debe presentar al inicio del contrato el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con los clasificadores de costo establecidos para la modalidad, para la revisión y aprobación por parte del supervisor. El formato que se utiliza debe corresponder a la versión vigente y que defina el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En ese momento tenemos el formato F7G.G19.P, formato seguimiento financiero, modalidades de protección, en su versión 2. Hay que diligenciarlo en su totalidad en lo que aplica a la modalidad de su competencia, el presupuesto de ingresos y presupuesto de gasto, incluyendo en esto los gastos de talento humano, el gasto de los niños, niñas y adolescentes y los gastos generales. Es decir, el operador demostrará en su presupuesto cómo los ingresos recibidos por el contrato de aporte serán soportados con los gastos proyectados para el pago del talento humano y sus obligaciones de ley, la asistencia que prestará a los usuarios, la alimentación, las emergencias y botiquín, la educación, la dotación, transporte, entre otros. Asimismo, los gastos generales como servicios públicos, mantenimiento, reparaciones, papelería, aseo, gastos financieros, etc. Asimismo, debe ir debidamente firmado este formato, presupuesto de ingresos y gastos por el contador y el revisor fiscal, si necesita tenerlo la entidad, y el representante legal. Igualmente, este formato contiene un instructivo que facilita el diligenciamiento. Dentro de los 5 días hábiles siguientes al mes vencido, los soportes correspondientes para la expedición del certificado de cumplimiento son los siguientes: el informe mensual sobre la prestación del servicio, la planilla de usuarios atendidos, el certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados, el informe mensual de ingresos y gastos, el certificado de cumplimiento de pago a proveedores, la certificación emitida por el revisor fiscal o contador sobre cumplimiento de pago del sistema de seguridad social y aportes para fiscales en los tiempos establecidos por la ley. Actas de las modificaciones al presupuesto, adiciones o disminuciones que se hayan realizado en el periodo a revisar. Y de requerirse, soportes de gasto, libros de contabilidad, control de inventarios, entre otros, en medio magnético o físico. Informe final del contrato. Entonces, presentar el informe al finalizar el contrato, el cual contenga como mínimo registro de cupos contratados y efectivamente atendidos mensualmente, logros y dificultades y aportes recibidos y su utilización. Registrar la información solicitada es de vital importancia, ya que gracias a ello se tiene insumo para futuras contrataciones y su mejora continua. La información financiera, acorde al Plan Único de Cuentas, y la implementación de las NIF. Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas, PUC, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIF y de la información actualizada. El PUC direcciona de una manera organizada la información contable,
por lo que se debe tener estricto cumplimiento de ello y conservación de los documentos soporte que evidencien la operatividad mensual. Asimismo, conservar el documento de implementación de la NIF para el momento de las visitas de tipo financiero por parte de la supervisión. El formato de compras locales. Realizar mensualmente compras locales de alimentos, bienes o servicios producidos localmente, como mínimo del 20% del valor ejecutado del contrato en el mes respectivo. Se debe registrar la información en el formato de seguimiento de compras locales en la versión 6, que ustedes la pueden encontrar en la página en www.institutoicbf.gov.co, bienestar compras locales. Allí ustedes pueden ingresar y van a encontrar allí el formulario. El diligenciamiento del formulario debe ser realizado por mes, adjuntando los soportes de las compras realizadas en formato digital, PDF o JPG. Deben presentar estos soportes de compra y de acuerdo como lo establece la guía de abastecimiento. Se solicitan soportes válidos para demostrar las compras locales de alimentos y estos soportes válidos pueden ser las facturas o documentos equivalentes que cumplan las normas establecidas. En lo correspondiente a compras de alimentos y dotación y en lo concerniente al talento humano, pues se presentarán las cuentas de cobro o pago de nómina del talento humano profesional reportado. Paz y salvo de proveedores. Pagar oportunamente a los proveedores y presentar paz y salvo de los mismos a la terminación del contrato. Certificado de cumplimiento de pago a proveedores debe estar firmado por el revisor fiscal o representante legal, donde relacione proveedores y donde se identifique que se encuentra al día en sus obligaciones de pago para la vigencia contractual. Cuenta de ello darán el libro auxiliar de la cuenta de proveedores, bancos y conciliaciones bancarias o extractos. La información financiera, facilitar de manera oportuna e integral libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que le solicite el supervisor del contrato. Esta información se debe suministrar completa y debe estar actualizada, de tal manera que permita verificar la ejecución de recursos de forma mensual, acorde con lo establecido en los lineamientos y sus respectivos clasificadores de costo según aplique para la modalidad. Los traslados de recursos. Contar con la aprobación previa por parte del supervisor del contrato para realizar traslado de recursos en el informe de presupuesto de ingresos y gasto. Este movimiento se debe registrar en el formato de seguimiento financiero en la versión vigente. Contar con oficio por parte del operador donde solicite el traslado de recursos y su respectiva justificación, así como el acta, correo u otros que identifiquen la aprobación por parte del supervisor de contratos del traslado de recursos en el mes. Así que debe existir tanto el oficio que emana del operador solicitando el traslado, como la respuesta de parte del supervisor aprobando entonces ese traslado en el mes. La ejecución de recursos asignados. Ejecutar durante la vigencia del contrato los recursos asignados. No se podrá realizar compras con cargo a los recursos del contrato para ejecutar fuera del plazo contractual. Entonces se debe llevar un control que identifique la compra, entrega y saldo de los bienes adquiridos con recursos del contrato de aporte, soportes de gasto, planillas de entrega, libros auxiliares, libro de inventarios o el control de inventarios que lleve el operador con respecto a los elementos adquiridos para el contrato de aporte y nunca fuera de tiempo, fuera del plazo contractual, pasar facturas eh, para que sean legalizadas. Pago de obligaciones en el tiempo acordado.
Realizar en los tiempos acordados o establecidos para ello el pago de las obligaciones adquiridas por parte del contratista, sin condicionar estos a la entrega de los recursos aportados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del contrato de aporte. De este acto quedarán los soportes contables que evidencien los pagos de las obligaciones adquiridas por el operador en los tiempos que se hayan pactado para ello. Contabilidad por centro de costos. Llevar la contabilidad por centro de costos de los recursos que le corresponden ejecutar del contrato, en la cual se identifique la fuente del recurso de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministrar la información mensual. Debidamente avalada por el contador debe estar esta información sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF. Los centros de costos sirven para que la empresa evalúe qué áreas o actividades generan más gastos y para elaborar y distribuir el presupuesto con base en lo observado, en lo monitoreado. Los operadores deberán llevar la contabilidad por centro de costos por cada contrato celebrado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es significativo esto ya que los centros de costos nos permiten identificar la fuente del recurso, ya sea por el contrato de aporte celebrado o si son recursos propios, donados u otros ingresos, si es el caso, y asimismo tener el control de los egresos de los recursos asignados y los conceptos bajo los cuales se ejecutaron los mismos. Asimismo, se debe llevar la información contable de acuerdo con las normas NIF y demás normas vigentes y debe estar disponible en el sitio donde se presta el servicio o en la sede administrativa del operador, siempre y cuando se encuentre en la regional donde se ejecuta el contrato. Esta información debe estar debidamente organizada con sus respectivos soportes de ley, documentos de origen interno o externo a la entidad, que sirve de base para registrar sus operaciones económicas y soportes en los que evidencien el movimiento u operación, que den cuenta de la distribución y ejecución de recursos de acuerdo con lo establecido en los lineamientos y manual según la modalidad. De igual manera, la información presentada por el operador da fe pública de ella el contador de la entidad contratista, dando así confianza tanto al instituto como al operador. El reintegro de recursos. Reintegrar los recursos aportados, no ejecutados, ejecutados de forma indebida o que se utilicen en gastos diferentes a los reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para la modalidad, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Remitir al supervisor del contrato, dentro de los 3 días siguientes a la consignación, copia del documento donde conste la operación que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se acausen a favor de la entidad en razón a la ejecución del contrato. El contratista puede autorizar que el ICBF descuente del saldo a favor el valor correspondiente al reintegro que se llegase a causar. En el caso que el contratista no reintegre o autorice el descuento del recurso, el supervisor del contrato puede descontar dicho recurso del saldo a favor antes de la terminación del contrato. Las consignaciones a que hace referencia esta obligación deben realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del contrato. La cuenta bancaria. Dice que se debe llevar una cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el manejo de los recursos destinados para el presente contrato, de conformidad con el numeral 411 del manual de contratación. Este numeral nos dice que las cuentas maestras para servicios de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Dice que de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la Ley 1955 de 2019, las personas jurídicas o naturales que define el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo a los criterios técnicos basados en el volumen de recursos que reciban en el marco de los contratos que suscriban
para la ejecución de los objetivos misionales de la entidad con recursos provenientes del presupuesto general de la Nación, deberán realizar la apertura de cuentas maestras que solo aceptarán operaciones de débito por transferencia electrónica a terceros beneficiarios previamente inscritos de manera formal como receptores de dichos recursos. Asimismo, las operaciones de crédito que se hagan a estas cuentas maestras deberán realizarse vía electrónica. La reglamentación asociada con la apertura, registro y demás operaciones autorizadas en las cuentas maestras será establecida de conformidad con la metodología que para tal efecto determine el ICBF. Por lo anterior, en los contratos de aporte que se suscriban para la prestación del servicio público de bienestar familiar, se deberá establecer como obligación a cargo del contratista el disponer de una cuenta bancaria con la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente convenio, así como las condiciones para el cumplimiento de la respectiva obligación. Bueno, esto en cuanto a la cuenta de ahorros bancaria. Documentos soportes para el pago. Bueno, en cuanto a los documentos soportes para el pago, se debe presentar mensualmente el contratista, los debe presentar mensualmente el contratista para soportar los gastos realizados y hacer efectivo el desembolso del recurso por parte del ICBF, y estos documentos serán los siguientes. Informe digital sobre la prestación del servicio que contenga como mínimo el número de cupos atendidos, ingresos, egresos y la caracterización de los niños, niñas y adolescentes atendidos, inclusión de afiliación al Sistema General de Salud, vinculación al sistema educativo, avances y dificultades en el desarrollo del proceso de atención. Entonces, esto debe decirnos este informe digital. La planilla de usuarios atendidos, certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados, emitido por el representante legal. El informe de ingresos y gastos, el certificado de cumplimiento de pago a proveedores emitido por el representante legal y el revisor fiscal o contador. La certificación emitida por el representante legal y el revisor fiscal o contador sobre el cumplimiento de pago al talento humano, al sistema de seguridad social y aportes para fiscales de acuerdo con la normatividad vigente y en los tiempos establecidos por la ley, aportando los soportes de pago correspondientes. La información contenida en todos los soportes presentados será corroborada técnica, administrativa, financiera y contablemente por el supervisor del contrato. Asimismo, otro soporte es la cuenta de cobro. Y por último, suscripción y legalización de los contratos de comodato con su respectiva acta de recibo del bien, objeto del contrato de comodato con la respectiva relación de inventarios en el caso que aplique. Los documentos para subir al SECOP. Ya que nuestro vínculo contractual es de conocimiento público, puesto que los recursos son públicos, es por ello importante subir al SECOP, al Sistema Electrónico de Contratación Pública, mínimo los siguientes documentos: el oficio remisorio, la cuenta de cobro, la certificación del pago a proveedores, la certificación de pago de seguridad social y aportes para fiscales. ¿Cuándo se debe subir? Una vez se haya hecho efectivo el pago por parte del ICBF, ya que en ese momento se tiene la seguridad que los documentos soportes entregados por el operador fueron en su totalidad avalados. Antes no. Asimismo, es también de vital importancia no subir documentación que se considere clasificada como sensible, como es la información que contenga los datos de los niños, niñas y adolescentes. Y por último, nuestra estructura de costos. Los recursos del contrato de aporte se destinarán para proporcionar los requerimientos de la operación del servicio, con el fin que el proceso de atención responda de manera efectiva y exitosa
al restablecimiento de los derechos amenazados o vulnerados de los niños, niñas y adolescentes ubicados en cada modalidad o servicio. Para el desarrollo del servicio, el operador deberá realizar la contratación del talento humano profesional, administrativo y de servicios generales, que sea idóneo para la atención de los niños, niñas y adolescentes en proceso administrativo de restablecimiento de derechos, de acuerdo con lo establecido en las tablas de talento humano para cada modalidad. Asimismo, realizar la adquisición, entrega oportuna, de acuerdo con la periodicidad establecida, y de calidad de la dotación básica, personal, lúdico-deportiva, de aseo e higiene, escolar y el suministro de la alimentación, desayuno, almuerzo, comida y refrigerios. De acuerdo con la minuta patrón, las recomendaciones diarias de ingesta de energía y nutrientes, edad, características, condiciones fisiológicas y nutricionales de la población atendida y de conformidad con lo establecido para cada modalidad. Es allí donde se debe tener en cuenta la tabla de estructura de costos para registrar acorde con esta estructura los diferentes gastos que se darán durante la vigencia del contrato de aporte en consonancia con lo anteriormente expuesto en cuanto al talento humano contratado, los gastos de atención de los niños, niñas y adolescentes, su dotación y los gastos generales y administrativos. Ahora bien, estos gastos deberán tener una concordancia entre la información reportada mensualmente, acorde a la estructura del costo, y la información registrada en la contabilidad del contratista, información que a su vez será objeto de revisión por parte de la supervisión y su área de apoyo financiero. Damos gracias por su atención. Nuevamente les invitamos a diligenciar el formulario de asistencia que se encuentra adjunto con la invitación al estreno. Feliz día y bendiciones.